Acción. Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra otra vez desde Palma de Mallorca y tocando la intro efectivamente de Spain, de Chick Corea. Bueno, vamos a seguir hablando de patrones pentatónicas. Hoy va a ser un poco más extenso porque vamos a hablar de tres diferentes patrones. Vamos a empezar hablando del patrón de grupo de 5. Ya vimos el de tresillo llevados a semicorcheas, de tresillo como tresillo, de semicorchea, que era este, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que eran de 4 notas. Ahora vamos a hacer algo diferente, que lo que vamos a hacer es contar 5 notas. ¿Y cómo cuento 5 notas? Del grupo de la pentatónica, lo que yo hago es dividirlo por grupos de 5. En lugar de contar de grupos de 4, que habíamos dicho que era como contar 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 y así en grupos de 4, lo vamos a hacer de grupo de 5, que sería contar 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Esto lo que genera rítmicamente es algo que se llama quintillo. El quintillo es un valor irregular que, para los que no lo saben, es igual a 4 notas del mismo. Si yo tengo un quintillo de semicorcheas, significa que es igual a 4 semicorcheas, ¿sí? Se llama valor irregular, es como el tresillo. El tresillo es un grupo de 3 que equivale a 2 del mismo. Por ejemplo, un tresillo de corchea significa que son 3 notas metidas en donde van 2, que serían 2 corcheas. Entonces esto sería un quintillo. Entonces sonaría así, lento, ¿no? Ve que estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, grupo de 5. Para atrás. Siempre sobre la pentatónica de La, ¿no? Ahora bien, este ejercicio, que en realidad es un patrón melódico que se puede usar como ejercicio, como mencioné anteriormente. Ante todo, bueno, también agradecer a la gente, el apoyo de la gente y las preguntas, y podré contestar dentro de lo que pueda. Haré lo posible para poder contestar todos y que todos queden satisfechos. Este grupo de 5 notas lo vamos a tocar habíamos dicho, perdón, que es un ejercicio, pero también se puede utilizar como patrón melódico, o sea, para tocarlo en la música mismo, no como un ejercicio para calentar dedos, sino que puede ser de las dos cosas, de las dos formas. Entonces, cuando nosotros trabajamos lo que son los patrones, esos mismos patrones los utilizamos para calentar dedos, por ejemplo, antes de tocar, pero también se utiliza como lenguaje a la hora de improvisar o a la hora de meter una frase, ¿sí? Entonces, esto del grupo de 5, habíamos dicho que para atrás sería ahí. Pero si yo lo divido en grupos de 4, pero sigo en 5, va a sonar así. Otra vez. Para atrás. Esto es muy simple. Yo cogí la escala pentatónica menor y lo que hago es tocar grupos de 5 para arriba y para abajo. Lo que voy a hacer después es transportarlo, ¿no? Y para atrás. ¿Sí? Ahí hago grupos de 5 metido en 4, sería ta 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 tu ti ta ta te pa pa ta 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 tu ti ti ta pe te tum. Adelante. Y eso lo hago sobre todas las posiciones. Para atrás. Para atrás. La siguiente.
estaríamos tocando en La, ¿sí? Eso hay que practicarlo por todo el mástil. Entonces de esa forma lo que yo hago, perdón, sería hacer grupo de 5 en semicorcheas. Lo puedo hacer como quintillo o lo puedo hacer llevado a semicorcheas. A ver, con respecto a la mano derecha, la izquierda más o menos sigue igual, porque yo estoy tocando esto, ¿no? Estoy tocando la misma nota de la escala. En cambio, la mano derecha, cuando sube, voy a empezar con mayor. ¿Qué pasa? Cuando empiezo con mayor, lo que va a pasar es esto. Hago mayor, índice, mayor, mayor. Y me queda el índice para ir a buscar la otra nota, que empieza la siguiente secuencia. Y me queda el índice, ¿ves? Para ir a buscar para arriba. Otra vez lentamente. El índice me queda para ir a buscar la nota remanente para empezar la siguiente secuencia. Esto es muy importante para el tema de la mano derecha, para que suene, para cuando le demos un poco más de velocidad, suene claro y no suene, digamos, que no se entienden las notas, ¿sí? Y después para atrás, cuando lo hago para atrás, lo que hago, voy barriendo. Mayor índice, perdón, con el índice barro. Básicamente lo que hago siempre el grupo de mayor índice y termino con el índice barriendo. Esto va a pasar exactamente en toda la secuencia porque siempre son escalas de 2 notas por cuerda. Siguiente. El índice. Lo que hace este dedo es el que después recoge la nota de la siguiente secuencia. ¿Vale? Entonces eso se llama grupo de quintillos. Otra que vamos a trabajar es un patrón que se llama, ahora vamos a ver otro que se llama patrón por cuartas y terceras. Este patrón lo que hace, habíamos hablado de lo que eran intervalos, otros vídeos atrás hablamos de lo que es un intervalo. Entonces habíamos hablado de lo que es una cuarta y una tercera. Una cuarta es esto, la misma nota que en la cuerda de abajo, el mismo traste. Y una tercera es esto, ¿no? Tercera mayor sería en este caso. Ahora bien, cuando yo cojo la escala mayor, menor pentatónica, seguimos con la de La, voy a tocar la nota y su cuarta, la nota y su tercera, porque justo cae la tercera que sería la quinta de La, ¿no? Ahora voy a hacer la siguiente nota y su cuarta, la siguiente nota y su cuarta, siguiente nota y su cuarta, siguiente nota y su cuarta. Entonces por eso se llama patrón de cuartas y terceras. No todas son cuartas, hablamos de cuartas justas, sino que hay un caso donde hay una tercera siempre. Entonces, ahí está la tercera, cuarta, toco la nota y la nota de abajo. Ahora hago la siguiente, que sería una tercera. Cuarta, 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 cuarta y tercera. La siguiente, cuarta también, ahí viene la tercera. La siguiente, cuarta, viene la tercera, es la tercera mayor, cuarta y cuarta. La siguiente, cuarta, cuarta, tercera, cuarta, cuarta y cuarta. Y aquí otra vez una octava arriba. Sería ahí, ¿eh? Bien, esto sería la forma ascendente de tocarlo. Pues la descendente tiene otra manera, pero esto sería la ascendente. ¿Qué hago con la mano derecha? Aquí, muy importante. Como siempre estoy tocando la nota, la nota de arriba y la de abajo, que es su cuarta o tercera, siempre voy a 2 cuerdas, entonces voy a empezar con el índice y por abajo iré al mayor. ¿Ves? Voy abajo, índice mayor, índice mayor, índice mayor, siempre. Siempre hace esto la mano derecha.
¿Ves? Voy a 2 cuerdas. Lo mismo en la siguiente. La derecha no hay problema, dentro de todo siempre lo que hace es empezar con el índice y alternar, ¿no? Índice mayor. Pero hay otro truco en todo esto, que es el tema de la mano izquierda. Miren bien aquí lo que voy a hacer. Cuando hago la primera, hago índice, índice, o sea, perdón, el dedo índice a la izquierda. El mismo dedo lo quiebro. Aquí hago 4, 3. Aquí también. Pero cuando hago la próxima cuarta, en lugar de quebrar el 3, voy a hacer el... meto el 3 y el 4. ¿Ves? Queda un poco más dinámico que tocarlo con el mismo dedo. Pruébenlo, si a vosotros les va mejor tocarlo con el mismo dedo. A mí me parece un poco más dinámico tocarlo con dedo 3 y 4. Hacer el barrido de la misma nota, y cuando es la misma nota, que sería la cuarta, digamos el mismo traste, hago 3, 4. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en la siguiente posición. Fíjate, hago 2, 1. Aquí hago 3, 4, porque es una cuarta. Aquí quiebro el 1. Quebrar es esto, es hacer esto. 3, 4. Quiebro 4, 3, porque se genera la tercera ahí. La siguiente. Siempre que voy, las notas que están fuera del dedo 1, lo hago con 3, 4 las cuartas. Sigo. Siguiente. Bien. Y ahora vamos a ver la vuelta, o sea, la inversa, para atrás. O sea, el patrón de cuartas para atrás. Este patrón tiene un truco también, que es sobre todo la mano izquierda. En lugar de yo empezar con la cuarta, lo que hago es meter una nota más. Meto la nota anterior, ¿ves? Entonces el dibujo queda diferente que estar tocándolo así. Este patrón es muy conocido para los que escucharon a Jaco Pastorius, porque hay un tema llamado Port of Entry que mete una parte del solo, está hecho sobre este patrón de cuartas descendentes. Entonces, este sería el patrón. Siguiente posición. Siguiente. 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 ¿Ves lo que hago yo? Perdón. Lo que hago yo es meter la nota anterior. Sería bien. ¿Y qué pasa con la mano derecha? El otro tema, que es la mano derecha, que es muy importante, es tan o más importante que la mano izquierda. El tema es coordinar las dos, ¿no? Para poder lograr una precisión, sobre todo cuando tocamos rápido. La mano derecha es una mezcla de, si bien en la forma ascendente yo hago índice mayor, la vuelta hace como un barrido, como habíamos hablado en otros ejercicios, donde yo voy barriendo con el dedo índice. Entonces sería... ¿Ves que estoy barriendo con el dedo índice? Y barro con el mayor también. Barro también. Lo voy a hacer en la posición mayor, la segunda posición. El solo está en do también, entonces por eso te recuerda el tema de Jaco.
Siguiente. Siguiente. Es lo que hago. ¿Vale? Entonces tenemos dos patrones ya. Tenemos entonces el de quintillo llevado a semicorcheo como quintillo. Y este sería el patrón de cuartas y terceras. Y ahora vamos a ver otro patrón más, que ya con este vídeo acabamos lo que son patrones melódicos de pentatónica. Después vamos a ver cómo se usan, que es muy importante. Cómo se usan es muy simple. Tú sabes la tonalidad, la escala. Pero recuerda de no tocar el patrón entero, sino tocar una parte del patrón para después ir para otro sitio, ¿no? Melódicamente cuando soleas. Vamos a hablar de un patrón que en realidad yo nunca lo vi en ningún lado y me lo inventé yo. Se llama nota repetida. Esto genera, me lo inventé yo. Igual lo escuché por ahí, bueno, pero no lo vi en ningún libro nunca. Esto suena así. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy repitiendo una nota. Hago 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 5 y así voy para arriba en la escala. Y para atrás. O empezar a repetirlo directamente. Esto lo paso después a la siguiente posición. Este patrón, la mano izquierda, básicamente es todo igual, o sea, no hay ningún truco. Yo voy con las mismas notas de la escala, ¿no? Entonces, el tema es la mano derecha. Vamos a ver cómo le hacemos la subida. Este patrón lo que tiene el truco de que yo hago un ligado aquí. La mano izquierda. Entonces hago el ligado, mayor índice, arrastro el índice. La primera secuencia sería ligado, mayor índice, barro el índice, mayor índice, índice mayor. Y me queda el índice para hacer lo mismo desde la cuerda abajo. Entonces, otra vez la subida. Acuérdate, ¿eh? Y para volver, sería mayor índice, mayor índice y subo con el índice. Este creo que tiene, siempre voy alternando, la vuelta siempre alternando. Esto sería para subir. ¿Sí? Lo que hago es como una subida por las posiciones usando la cuerda 1 y 2. Todo en pentatónica, ¿no? Y el otro era una frase.
pero para que veas cómo se puede utilizar para frasear, ¿sí? Para hacer frases. Entonces, tenemos tres cosas para estudiar. Tenemos el patrón de quintillos, tenemos el de cuartas y terceras, y tenemos este que se llama de nota repetida. Acuérdate que la subida tiene lo del índice y la vuelta lo del alternado, ¿eh? La vuelta sobre todo. Otra vez. Bueno, pues nada amigos, espero que esto les haya servido para subir un poco más el tema de los patrones melódicos, perdón. Acuérdense que estos son patrones para practicar, para calentar un poco las manos, una vez que lo tengamos, ¿no? Pero también sirven para lo que es improvisación, para lenguaje a la hora de tocar sobre un acorde. Más adelante vamos a empezar a ver un poco también frases sobre escala pentatónica, llámense licks, chops o jeites, en Argentina le llaman jeites. Pero bueno, veremos varias cosas también, ¿vale? Les mando un abrazo inmenso, espero que les haya servido y nada, ya nos veremos en el próximo capítulo de este tema que es el bajo eléctrico. Un abrazo y hasta pronto.